Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy con la doctora Inés Morén, destacada internista, médica clínica, vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre algunos temas que nos parecen importantes por la época del año. Viene el Mundial, hay mucha gente que se va a Brasil y entonces viene la preocupación de que uno en Brasil, un lugar mucho más cálido que el nuestro, pueda adquirirse una enfermedad llamada dengue. Entonces me parece importante qué podemos hacer para prevenirnos y si tenemos el dengue, cómo se puede manifestar, qué análisis debemos hacer y cómo puede cursar. Bueno, el dengue, como dijo usted, doctor, es una enfermedad prácticamente de las áreas tropicales o del calor, porque es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos, para la cual no hay vacunas, salvo los métodos de prevención. ¿Qué es el dengue? Es como tener un cuadro gripal, o sea, hay fiebre muy alta, pero no hay ni catarro, no hay tos, no hay mocos, no hay dolor de garganta, lo que suele haber es un intenso dolor de cabeza, fiebre muy alta, 38, 39, 40 grados, un dolor muy particular detrás de los ojos, que todos los pacientes cuentan que duele detrás de los ojos, y puede estar acompañada, aparte de intensos dolores musculares en todo el cuerpo, de dolor de estómago, de náuseas y vómitos. Cuando las personas acuden a una guardia con estos síntomas y no tienen catarro ni tos, y vinieron de un área, por ejemplo de Brasil, como usted dijo, que es un área tropical, uno debería y está obligado como médico a pensar que puede estar cursando un cuadro de dengue. Entonces le pide un análisis de sangre a ese paciente como un hemograma y ve cómo están las plaquetas y ahí puede establecer el diagnóstico de dengue y ver qué grado o qué alteración en la sangre tiene para tomar alguna conducta. Sí, hay dos o tres cosas que tú has dicho que me parecen importantes. El dengue, uno, la adquiere por picadura de mosquitos. La prevención es tratar, sobre todo, a pesar del calor, tener mangas largas, usar repelentes y tratar de evitar que a uno lo piquen. Segundo concepto fundamental, si uno empieza a tener un cuadro febril, con dolores musculares, algunas veces manchitas de la piel, y no tiene ni resfrío ni catarro, es muy probable que sea un dengue. Y si es un dengue, no hay tratamiento. Exactamente. No hay antivirales para el dengue. Lo que hay es tratamiento sintomático, pero lo que es fundamental es verle la piel, verle las mucosas, porque hay un dengue que es el hemorrágico. Y en ese sentido, un análisis de sangre para ver las plaquetas nos ayuda mucho. Cualquier dengue con más de 100.000 plaquetas, que es un número muy fácil de recordarse, no tiene complicaciones. Es una enfermedad de una semana, 10 días, pero no tiene complicaciones. Pero muchos nos preguntan si el dengue contagia. Si es contagioso entre personas, no, no es contagioso. Lo que pasa es que podemos tener una vez dengue y otra, porque son varios tipos de virus. Entonces puedo tener una vez dengue, otra vez dengue, y si tengo una tercera o segunda vez dengue, puedo hacer cruza de esos virus y tener una forma hemorrágica que sí es grave. Pero entre nosotros no nos contagiamos. No nos contagiamos. No. ¿Qué quiere decir? Que si usted va al Mundial y está con otras personas, no tenemos el reparo de pensar que podemos contagiar a las personas que estén con nosotros. Otro aspecto importante es qué uno puede hacer cuando tiene dengue, lo que el cuerpo le permita. Hay gente que tiene muchas manifestaciones, se siente muy cansado y no tiene ganas de hacer nada. Y hay otras personas que en cambio se sienten un poco mejor. Lo que nosotros pensamos que para el año que viene probablemente se comience
a contar con una vacuna, que todavía no la tenemos, para la prevención de esta infección. Lo que es importante, evitar de estar en lugares donde están los cacharros, donde después de la lluvia se junta el agua, porque viste que el mosquito, el Aedes aegypti, que es el mosquito del dengue, en general se ubica en lugares donde el agua es limpia. Así es, donde está amontonado. Muy bien. La gripe. Bueno, si vamos a Brasil sí tenemos que vacunarnos para gripe. La gripe es una enfermedad viral para la cual contamos con una vacuna, o sea, un método de prevención, que hay un grupo de la población que tiene que recibir la vacuna sí o sí. Es una enfermedad como la describimos, doctor, o sea, hay fiebre muy alta, no es no fiebre, la gripe tiene fiebre muy alta y un quebrantamiento del estado general, las personas nos sentimos muy mal y generalmente tenemos congestión nasal o tos seca y habla bien de un cuadro respiratorio, a diferencia del dengue. Y hay grupos especiales que deben sí o sí recibir la vacuna, que no solamente que es segura la vacuna, sino que no produce gripe ni trae otras enfermedades. No, porque es un elemento inactivado, que quiere decir que no tiene elementos vivos que pueden darnos una gripe. Es un elemento inactivado que se fabrica a través del virus de la gripe. Exactamente. Hay grupos especiales para vacunar, que son los niños mayores de 6 meses y hasta 2 años, y la población que tiene más de 65 años, y los grupos especiales entre 2 años y 65 años, por ejemplo, personas asmáticas, personas que tienen problemas oncológicos, que toman medicación crónica para, por ejemplo, corticoides por enfermedades reumáticas, pacientes EPOC, la población diabética, los pacientes con problemas del corazón. ¿Por qué? Porque si esas personas que tienen una enfermedad de base contraen la enfermedad de la gripe, que es fiebre muy elevada, lo que hacen es hacer que la enfermedad de base no les permita defenderse bien de la gripe y hacen complicaciones serias por la gripe que pueden llevarlos a una internación. ¿Cómo se evita todo eso? Vacunándose para la gripe, que en 10 días le da anticuerpos. Otro concepto fundamental es que, aparte de los grupos que Inés nos mencionó, en Estados Unidos ya se ha hecho una vacuna universal. Significa que todos los mayores de 6 meses están recomendados a que se vacunen. Lo que es importante que todos aquellos, sobre todo los que viajan, los que quieran ir al mundial, sobre todo es el momento más claro de circulación del virus de la gripe, es conveniente que se vacune. Usted se vacuna y entonces tiene la seguridad que no va a tener gripe ni va a estar molesto con otros que puedan tener la gripe. Por eso es fundamental la vacunación. Un grupo que a nosotros nos interesa mucho es el de las embarazadas. Exactamente. Porque protegen a su hija, el bebé no puede recibirla hasta que cumplió 6 meses. Los primeros 6 meses es la mamá la que a través de sus anticuerpos con la leche le transmite inmunidad al niño para que no... Y ni hablar si ese bebé tiene hermanos más grandes que pueden llevar y traer cuadros virales al domicilio, ¿no? Sí. Entonces, la mujer embarazada es una de las personas que más debemos vacunar porque hemos visto en la pandemia del 2009 que se afecta a ella y afecta la posibilidad de que su bebé no tenga una protección. Y entonces a nosotros nos pareció muy, pero muy interesante la posibilidad de incrementar la vacunación en la embarazada. Después viene el otro problema, es que el que tiene una gripe, a pesar de que algunas veces se vacunó, pero puede tenerla, o no se vacunó, ¿cómo es el manejo de la gripe? Si se le da antibióticos o no, si se le da antivirales, y después cómo se hace para que él no contagie a los demás. Bueno, el paciente que tiene cursando un cuadro de gripe, esté o no esté vacunado, tiene que tener antitérmicos para bajar la temperatura,
tiene que tomar bastante abundante cantidad de líquido para hidratarse y tiene que tener un control clínico, sobre todo si es de la población en riesgo, para ver que esta enfermedad viral no le afecte los pulmones y haga lo que se llama neumonitis viral asociada a la gripe. Es cierto que son casos raros, pero puede suceder sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, y a veces esa misma condición les genera que se sobreinfecten con alguna bacteria, que ahí sí tiene indicación de algún tratamiento antibiótico que debe ser dado por el médico con un control. La gripe no se trata con antibióticos, sino que se trata con hidratación y antitérmicos y control clínico. Sí, y en algunos de estos pacientes, sobre todo de riesgo, inicialmente, si uno lo ve, le puede dar el oseltamivir, que es el clásico Tamiflu, que acorta la evolución de la gripe en un par de días y realmente las hace mucho más llevaderas. Y por último, recordar que si usted tiene gripe, más o menos contagia de 5 a 7 días. Quiere decir que el hecho de tener gripe y decir, como muchos decimos, fui a trabajar o voy a trabajar a pesar de tener gripe, no es muy conveniente por la posibilidad de contagio. Mis queridos amigos, queríamos entonces dejarles estas ideas, sobre todo en este mes de junio y julio, de que el dengue en áreas tropicales, donde va a ser el mundial, puede ser una realidad. No se preocupe, hágase un análisis de sangre, que lo vean. Pero también puede tener una gripe, y eso sí puede prevenirse a través de la vacunación. Tenemos la oportunidad de contar con Julián Estambulián, un gran técnico en seguridad alimentaria, un sobrino muy querido, y que realmente nos va a ilustrar, y muy bien, de cómo manejarnos en algunos sitios como el hogar, el colegio, las guarderías, para disminuir las infecciones. Y tomamos este tema porque ustedes saben que el lugar donde mayores infecciones uno se adquiere es en el hogar. Y entonces vamos a saber, a través de esta reunión con Inés y con Julián, el porqué. Querido Julián, ¿cuáles son las áreas en la casa que más pueden facilitar las infecciones? Bueno, nosotros hicimos estudios ambientales y de superficies dentro de hogares de clase media, y lo que observamos es que la cocina, curiosamente, es el lugar más descuidado del hogar. Cuando me refiero a más descuidado, que tiene los mayores niveles de contaminación por microorganismos. Esto se debe fundamentalmente a que la cocina es el lugar de mayor tránsito dentro del hogar. Por otro lado, ingresan alimentos. Yo diría que la mayoría de los alimentos que ingresan al hogar ingresan con un grado de contaminación. Fundamentalmente los alimentos de mayor riesgo, que son las carnes crudas de cualquier tipo, las verduras. Cuando digo verduras, las más problemáticas son las verduras de hoja, ¿sí?, que están en contacto directo con la tierra, y también frutas. El ama de casa está muy acostumbrada a limpiar y desinfectar periódicamente el baño, ¿sí?, y no tiene en cuenta, digamos, practicar la misma actividad en la cocina. Dentro de la cocina, bueno, tenemos que hacer un buen manejo de lo que son los utensilios de cocina para evitar lo que se llama contaminación cruzada, que es la transferencia de microorganismos, por ejemplo, de una tabla que uno utilizó para cortar carne cruda a otra tabla que uno usa para carne cocida. Escuchame una cosa, Julián. Sí. Hay algo a mí que siempre me preocupó en el hogar, en la cocina sobre todo, el problema de la contaminación de las carnes y de las verduras por la Escherichia coli. ¿Y por qué digo la Escherichia coli? La Escherichia coli es uno de los gérmenes que pueden en nuestro medio producir diarrea, y hay algunas diarreas muy severas que son las que
conocemos como síndrome urémico hemolítico, y que no solo se ve en los chicos, sino que ahora se ve en jóvenes, en personas mayores, etc. ¿De dónde, cómo viene la contaminación y qué podríamos hacer para evitar que el síndrome urémico hemolítico que uno puede adquirir, el chico no la adquiera ni el joven? Sí. Digamos, todas las recomendaciones para prevenir el síndrome urémico hemolítico parten en el campo y terminan en la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? El ganado vacuno en Argentina tiene un alto grado de colonización con la bacteria Escherichia coli. Entonces, digamos, partiendo de la base que la vaca es portadora de esta bacteria, tenemos que trabajar con buenas prácticas dentro de los frigoríficos, después en todo lo que es distribución, carnicerías y en el hogar. El último eslabón de la cadena alimentaria es el hogar. ¿Qué podemos hacer en el hogar con respecto a las carnes? Primero, almacenarlas en los estantes más bajos de la heladera, en recipientes herméticos. Digo los más bajos porque si yo los pongo en los estantes superiores, pueden gotear gotitas de sangre sobre alimentos cocidos o listos para el consumo. Otra medida importante es destinar siempre la misma tabla para procesar carnes crudas. Y por otro lado, la última herramienta que yo tengo de prevención es la adecuada cocción. Si yo cocino adecuadamente la carne, elimino a la bacteria Escherichia coli. ¿Puedo preguntar algo, doctor? Sí. ¿Qué en la recomendación para el domicilio, para la cocina, qué tablas, de qué material son las más adecuadas para trabajar verduras Sí. y carnes? Lo que se recomienda es eliminar las tablas de madera. Las tablas de madera, digamos, absorben humedad. Recordemos que el agua es una de las cosas que necesitan las bacterias, digamos, para reproducirse. Y por otro lado, cuando uno corta sobre la madera, digamos, se lastima la madera, sí, se marca, y ahí, digamos, se hace lo que uno conoce, se acumulan las bacterias y después es difícil eliminarlas, digamos, con el lavado. Entonces, para el hogar o para la industria, en la industria ya están prohibidas las tablas de madera. Vos no vas a ir a ninguna industria de alimentos que se utilicen tablas de madera. En el hogar se recomiendan las de plástico. Y, digamos, tenemos la suerte que las de plástico podés comprar una blanca, entonces vos decís, bueno, la blanca siempre para cocido. Una verde, la verde siempre para verduras. Y una roja, y digo, bueno, la roja es siempre para carnes crudas. ¿Y cada cuánto se cambian las tablas? Porque también las de plástico cuando uno cocina se terminan marcando. ¿Tienen un tiempo de vida útil? No, yo eso no lo tengo establecido, pero bueno, uno debería darse cuenta que, digamos, si está muy deteriorada, cambiarla. Y ya que me dijiste cada cuánto cambiarla, prestar atención también a los trapos y esponjas. Eso sí me gustaría que los cambien lo más pronto posible, porque lo que vimos es que están con altos grados de contaminación bacteriana. ¿Cuáles son los antisépticos más útiles para manejarnos en la limpieza del hogar? Sí. Nosotros teníamos siempre presente el cloro, las diluciones del cloro, después teníamos las servilletas que son antisépticas y después tenemos las esponjas. ¿Con qué se limpia todo eso? Acá lo que hay que aclarar es lo siguiente. El detergente es un desengrasante, o sea, sirve para limpiar, no es un desinfectante. El desinfectante que uno tiene más a mano en el hogar y que está recomendado utilizarlo es la lavandina. Y después, por ejemplo, yo otra cosa que digo, que es un buen enjuague con agua bien caliente también actúa como desinfectante. Escuchame una cosa. En relación a las verduras, a mí me impactó mucho el estudio que ustedes hicieron en el Mercado Central, donde encontraron un porcentaje muy alto de que las verduras que uno compra y vienen, la mayoría del Mercado Central, estaban contaminadas. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es el porcentaje y qué hacer? Bueno, de nuevo, pasa lo mismo que con las carnes. El problema arranca en las quintas, donde se siembran las verduras y termina en la casa. ¿Qué pasa en las quintas? Fuimos a visitar las quintas y vimos, primero que, digamos, el agua que se utiliza para regar las verduras cuando no hay lluvia es agua de pozo. Habitualmente el agua de pozo que usan viene contaminada con letrinas, porque no hay red cloacal. Después, los perímetros de las quintas, digamos, no están bien cerrados, entonces hay acceso de animales que defecan, digamos, sobre las verduras.
Y todo esto trae acarreado que prácticamente el 100% de las verduras que llegan a los mercados llegan contaminadas con materia fecal. De ahí llegan al hogar. Entonces, ¿qué podemos hacer en el hogar? No tenemos la herramienta de la cocción, a diferencia de las carnes. Y bueno, la herramienta que tenemos es hacer un buen lavado y una buena desinfección. Nosotros vimos que lavando hoja por hoja, bajo el agua corriente, el chorro de agua corriente, no es suficiente. O sea, después del lavado hay que hacer una desinfección. ¿Cómo hago la desinfección? Y no hay que tenerle miedo. Es cada litro de agua, 3 centímetros cúbicos de lavandina, lo dejo actuar 10 minutos y enjuago. De esa forma, digamos, es la forma más segura de consumir verduras de hoja que no cuentan con la herramienta de la cocción. Sí, y a mí me parece que eso es muy importante entonces para prevenir el síndrome urémico hemolítico. Inés, síndrome urémico hemolítico, ¿cuáles son las características más importantes? ¿Diarrea? Diarrea, puede haber un estado febril, un intenso decaimiento, anemia cuando uno ve al niño y el problema más grave que es la hemólisis, con lo que trae daño renal y que el niño suele entrar en diálisis para sobrevivir, ¿no? Claro, entonces si nosotros tenemos una diarrea, lo más importante hoy es ver si es con sangre o sin sangre, porque el síndrome urémico hemolítico la tiene con sangre. Y segundo, ver si el chico orina o no orina. En general, las diarreas sin sangre y el chico orinando, en general nos dan mucha tranquilidad. Y el segundo aspecto que nos comentaba Julián, que ahora se está viendo esto también en jóvenes, y en Europa, hace 1 año, 2 años, hubo un brote en adultos también. Quiere decir que todas estas recomendaciones que Julián muy bien nos aclaró, tenemos que, por favor, hacerlas intensamente. 2 palabras respecto al colegio. Bueno, con respecto al colegio y guarderías, digamos, una cosa fundamental es el rol de la madre. La madre tiene que tomar conciencia que si el chico está enfermo, con diarrea, gripe, no tiene que mandarlo al colegio, ¿sí? Muchas veces lo mandan igual por el tema de que hoy en día por ahí la madre necesita ir a trabajar. Con respecto a los chicos que hacen doble turno, habitualmente van con la vianda al colegio, entonces lo que uno recomienda es que la madre junto con el hijo, la noche previa a ir al colegio, preparen juntos la vianda, guardar los alimentos en la heladera toda la noche, así yo cuando los pongo en la vianda ya están fríos, y llevarlos al colegio con un conservante, un gel refrigerante. Y elegir los alimentos más seguros, alimentos cocidos, algún yogur, alguna fruta. Y tener en cuenta que cuando el chico vuelve del colegio hay que lavar y desinfectar la vianda para el otro día. Muy bien. Mis queridos amigos, ustedes vieron con esta charla, estas reflexiones y comentarios, lo importante que es la limpieza y el manejo de las superficies y de los alimentos en el hogar. La mayoría de las infecciones se adquieren en el hogar. Acuérdense lo que le decía Julián, darle mucha importancia a la cocina y a todos los elementos que llegan y manejarlos adecuadamente. Acuérdense de cocinar bien las carnes, sobre todo en los chicos, y lavar bien las verduras. Y finalmente, si usted tiene un chico enfermo, 1 semana es el tiempo que las infecciones transmiten los gérmenes. Si está resfriado, muchas veces está mucho tiempo resfriado, eso no es mayor problema. Y si tiene diarrea, también trate de evitar 3, 4, 5 días de mandarlos al colegio o a la guardería. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.